Regreso en Tomando el Rumbo. Gracias por permitirnos trabajar para todos ustedes. El profesor, el decano Marino Mendoza y este servidor Hansel García estamos frente al micrófono. Don Marino, vamos a hablar de economía con un hombre, con un joven claro en estos conceptos que ha estado con nosotros en otras ocasiones. Estamos hablando de Richard Medina. Richard Medina va a hablar y todo y la agenda que nos puso Rafael, pero yo tengo una pregunta personal, que si no empiezo con eso, a ver si me lo explican, yo creo que me da un ataque hoy. Hoy yo fui a un supermercado y fui a comprar de que tres granolas, de que para ayudarse uno, Rafael, de que tres granolas. Profesor, pero yo fui a comprar estas granolas que yo la compraba hace varios meses a 40 y a 60 pesos. Creo que la última fue a 60 pesos. Cuando yo fui a la caja, ¿usted sabe cuánto cuesta una granola de esa? 90. No, 150 Tululú. Bueno, pero yo le voy a poner un caso para que él también lo anote ahí a la hora de desarrollar su pensamiento económico. Óyeme, yo estaba en una farmacia y un señor se quejó porque dijo, pero doña, pidió un medicamento para la presión y entonces dijo, pero ¿y cómo yo voy a seguir comprando esto? Yo lo compré el mes pasado y me costó 2.200 pesos. Y ahora lo vengo a comprar y usted me dice a mí que cuesta 2.800. Y entonces el señor se alarmó y vino la queja y la protesta. Y entonces, bueno, había una señora ahí y dijo, bueno, pero es que el gobierno, aquí todos se lo quieren echar a la culpa al gobierno, pero que ese es el problema de la guerra, que todo lo tiene todo caro. Entonces yo salí de ahí y le dije, la miré y entonces a la señora, ella quería entrar en una discusión. Yo no pierdo mi tiempo con ese tipo de manejos. Y entonces, bueno, pero realmente hay una creciente inflación en todo lo que es los medicamentos, bueno, los productos de primera necesidad. Y está bien, usted le puede atribuir eso a cualquier razón foránea, pero lo que está pasando aquí en el país también. Por eso yo no dudo lo que se ha especulado, porque que los temas lacerantes en la economía, en el desenvolvimiento económico de un país, a veces hay que sacarlos rápido del escenario y se busca otro. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, muy buenas tardes a todos los oyentes de Tomando el Rumbo. Hansel, Don Marino, para mí es un placer volver acá. Estamos en una situación de inflación alta. Inflación alta tanto por factores externos, como usted muy bien expresa. Ahora está la guerra, antes fueron problemas logísticos derivados de la pandemia. Pero también hay problemas internos, problemas domésticos que exacerban, que incrementan esas presiones inflacionarias. La realidad es que, bueno, en estos momentos, debido a la guerra específicamente, el trigo, la cebada, todos esos cereales que se utilizan ampliamente en la industria alimenticia y que se pueden utilizar también para alimentar ganado, para alimentar especies pecuarias, están subiendo de precio de manera importante. De igual forma lo está haciendo el petróleo, de igual forma el gas natural, el carbón mineral, y eso nos está impactando. Ahora bien, ¿es culpa exclusivamente o es atribuible exclusivamente a factores externos? Por supuesto que no. De hecho, República Dominicana fue la cuarta economía de América Latina con mayor inflación a diciembre de 2020. Habían 13 economías con inflación menor a la de República Dominicana, a pesar de que República Dominicana tradicionalmente ha tenido niveles de inflación muy bajos en comparación con esos otros países de la región. Eso no quiere decir que siempre estamos abajo, pero cuando subimos más, y es algo extraño. Por lo general, los países que tienen alta inflación, históricamente, cuando vienen momentos de alta inflación a nivel mundial, son los que más inflación tienen. Y los que tienen baja inflación son los que menos inflación tienen. Aquí pasó lo opuesto. Baja inflación siempre, pero cuando vino un golpe de inflación, tuvimos unos niveles de inflación bastante altos, inclusive mayores que Centroamérica. Y hay factores internos. Por ejemplo, aquí se cobraron mucho impuesto, las recaudaciones fueron bastante elevadas en 2021, debido a que los fletes aumentaron de precio y se cobraba impuestos sobre esos nuevos precios al alza, inflados de los fletes. Igual pasó con el impuesto ad valorem, que es un 16% de los combustibles,
que se le cobra al precio de paridad de importación. Si el precio de paridad de importación, que es la base de cálculo de los combustibles, sube, el 16% de eso que subió es más alto. Por lo tanto, se recauda más, pero impacta al alza el precio que pagamos los consumidores. Y así hay una serie de impuestos que fueron aumentando, sobre todo con el ITEVIS, que le dieron mucha recaudación al gobierno, lo cual el gobierno usó para comprar vacunas, pagar nómina más alta, pagar mayores intereses. Aún así se endeudó, pero ese, digamos, es un componente importante en la inflación. Otro componente fue, sin dudas, que no se atacaron puntos focales de la cadena de distribución y producción de alimentos. Entonces, en un momento, los fertilizantes estaban en 800 pesos, la urea, y comenzó a subir, subió a 1.500, 1.600, llegó a 2.000, ahí subsidian y baja a 1.600. Es cierto que bajó del pico que estuvo en 2.000, 1.900 a 1.600, pero cuando uno lo compara con el precio previo a la entrada de este gobierno, en agosto, septiembre de 2020, es casi el doble del costo de la urea. No se comparan, esa es la verdad. Bueno, pero yo pienso que ustedes los economistas tienen la ventaja de poderle encontrar en el análisis de los temas de ustedes explicaciones, para no decir justificaciones, a los problemas económicos. Pero la verdad es que cuando decía Kofi Annan, aquel famoso presidente o secretario general de las Naciones Unidas, que yo lo recuerdo mucho, porque de eso estamos hablando más de 20 años atrás. Sí. Y ese señor decía, y a mí se me grabó ese concepto, y él decía, es que la economía puede crecer todo lo que se quiere y todo lo que se diga, pero cuando la economía crece y no toca al desenvolvimiento de los seres humanos, entonces eso importa poco a la gente, porque cuando la canasta familiar está por la nube, si el crecimiento económico del país ha sido importante, entonces para la gente la situación económica sigue mal. Entonces, ¿cómo tú observas el panorama actual aquí en nuestro país? Bueno, hay realidades, o sea, cuando hay un alza tan generalizada de precios como la que vimos en 2021 y al parecer va a persistir en 2022, lo primero que uno entiende y que uno espera es que aumente la pobreza, por lo menos la pobreza monetaria. ¿Por qué? Porque mayor nivel de inflación, mayor nivel de precios, con unos salarios que no están aumentando a la misma velocidad que los precios, porque no hay presiones para alzas salariales de los trabajadores. Entonces nosotros vemos que simplemente con el mismo salario que uno tiene, uno va a comprar menos bienes. Y por lo tanto, eso, digamos, hace que un consumidor, que un individuo, pueda caer en pobreza. La realidad es que el país creció 12.3, más de 12% en 2021, fue un efecto rebote, pero entiendo que es correcto verlo como un crecimiento. ¿Por qué? Porque la condición necesaria, o una condición necesaria para que haya reducción de pobreza, y ha sido así en todos los países del mundo, en todos los casos de éxito de reducción de pobreza en la historia que por lo menos yo conozco, es que las economías deben crecer. Una economía que no crece no reduce la pobreza. Y fue parte de la historia que vimos en República Dominicana, sobre todo entre 2014 y 2019, que veíamos descenso de la pobreza en alrededor de 3 puntos porcentuales por año, lo cual era lo más alto que hemos visto en un año en promedio en América Latina, inclusive más que Brasil en tiempos de Lula. O sea que aquí pasó un hecho extraordinario en materia de reducción de la pobreza. Y la misma CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, lo definió así en su momento. Entonces, estos temas de inflación alta que estamos viendo, obviamente no es la inflación quizás de Venezuela, no es la inflación quizás de Brasil, pero igual es una inflación alta para lo que vemos en República Dominicana. Lo que puede conllevar es, al menos que haya un ajuste de salario, es aumentos de pobreza. Otro caso, otro que no es menor, es que estos niveles de inflación pueden precipitar, o no precipitar, sino pueden impulsar a que el Banco Central continúe con una política monetaria restrictiva, es decir, aumentando tasas de interés, reduciendo la cantidad de dinero de pesos que hay en la calle, como forma de tratar de frenar las presiones inflacionarias que estamos viendo desde el exterior. Ya lo hizo desde noviembre hasta enero,
con 3 aumentos de 200 puntos básicos. La tasa de política monetaria, que era de referencia del Banco Central, subió 3% a 5%. Entonces es posible que podamos ver algún incremento adicional este año de persistir los niveles de inflación que estamos viendo. Y ustedes los economistas, ¿cómo aprecian entonces como salida al tema inflacionario y equiparar la pérdida del valor del dinero, del peso, en este caso, la indexación como justa reparación a esa pérdida del poder adquisitivo de dinero? Explíqueme eso, a ver, ¿por qué los gobiernos le da tanto trabajo hacerlo? Digo, en algunos países eso es un régimen establecido, pero en materia de desenvolvimiento de la economía de esos países, pero aquí no. Lo que sucede es que estamos... Aquí no se aguanta. ¿O aumento de salario? No, la indexación del salario. Aumentó la inflación 5%, se incrementó la inflación, el salario 5%. Lo que sucede es que República Dominicana, aunque tiene su deuda sostenible, entiendo que todavía necesita una especie de reforma tributaria que ayude, o de reforma fiscal, tanto por el lado de ingresos como por el lado de gastos, que ayude a balancear más las cuentas fiscales. Lo cierto es que el año pasado, cuando vimos un ingreso de impuestos, unas recaudaciones extraordinarias, tanto por lo que les explicaba de los fletes, del peso del dólar, como también por impuestos que entraron adelantados el año pasado y que no van a entrar los años 2022-2024. Aún así, en ese escenario, el déficit del gobierno fue alrededor de 2.6% del PIB. O sea que fue bastante similar a como ha sido en el pasado. Entonces, en el mejor año donde hubo impuestos elevados, donde hubo recaudaciones elevadas, vemos que el déficit fiscal fue más o menos igual. Si eso sucede en años de vacas flacas, como puede ser este o puede ser el próximo, podemos ver que aquí va a haber una situación de un déficit mucho mayor que 3% del PIB. Estamos conversando con Richard Medina, economista. Si usted tiene alguna pregunta para él, puede llamarnos al 809-682-9850. 809-682-9850. Mientras damos paso al público, Richard. Bueno, las medidas anunciadas hace un tiempo, algunas semanas, por el presidente de la República para buscar paliar el tema inflacionario. ¿Hasta qué punto tú entiendes que pueden surgir efectos? A eso le podemos poner el tema de la modificación a la ley de los hidrocarburos, que la mandaron al Congreso. No ha pasado nada, por cierto, con el tema del desmonte arancelario también, que fue enviado al Congreso. ¿Cómo puede ayudar esto a disminuir los niveles de inflación? Habían 10 medidas que él anunció. De esas 10 yo contabilicé 6 que ya o habían sido anunciadas o se estaban implementando. Medidas tipo la aplicación, el uso de aplicación de precios justos, eso estaba ya corriendo. Sí, claro. El comité interinstitucional para buscar salida al tema de los precios y las cadenas de valor y productiva, eso se estaba haciendo. O sea, estaba retuiteando el presidente. Yo creo que valía la pena porque son buenos esfuerzos que siempre dan buenos resultados, ¿no? Pero habían 4 diferentes. Una era la de la ley de hidrocarburos, la modificación. Yo creo que esa ley no va a bajar los combustibles, salvo que haya una reducción del precio del petróleo que permita reducirlo. ¿Por qué? Porque lo que se hace es compilar, y creo que eso es positivo, en una sola legislación todos los márgenes que tenía la fórmula de los combustibles en República Dominicana. Habían como 3 o 4 resoluciones donde estaban esos márgenes, y aquí ya se está estableciendo en una, que es una ley. Lo cual, como dije, es positivo. Pero me parece que no hay mayores alteraciones ahí del precio de los combustibles. El presidente volvió a anunciar lo de subsidiar con un 10% las importaciones de trigo, de harina. Me parece correcto. Ya lo había dicho, creo que en el discurso del 27 de febrero. Y también habían otras relacionadas con explicar la banda del precio de los combustibles, lo cual me parece sensato. El gobierno no podía seguir asumiendo esos subsidios tan fuertes. El presidente dijo que si pasa el petróleo de $15 por barril, ya los aumentos derivados de precios del petróleo mayores a $115 por barril, bueno, lo va a asumir el dominicano. Es decir, que es lo que fue a decir ahí, que el subsidio llegaba hasta un punto, y el punto era cuando estuviera en $15 por barril el petróleo.
Ok. Bueno, Richard, entonces, así a grosso modo, ¿qué nos espera? Es difícil saberlo. Y aquí, digamos que hay que, como economista, uno tiene a veces que revestirse con toda la humildad que podría aspirar y tener, porque estamos en unos tiempos muy convulsos. Por ejemplo, hace 4 meses yo no veía a Rusia invadiendo Ucrania. No sabemos qué tiempo va a tomar una solución dialogada en Ucrania. Al parecer los ucranianos están resistiendo más de lo que hubiésemos pensado todos también. O sea, se han defendido y han sido un ejemplo de dignidad bastante notable y aplaudible en el mundo. Lo otro es que tampoco sabemos si hay, por ejemplo, una salida dialogada de una solución a este impasse que hay, a esta guerra, cuándo va a normalizarse todo el suministro de commodities o materias primas energéticas, cuándo se van a normalizar los precios de las materias primas agrícolas. Entonces pienso que sí va a haber mucha volatilidad de los precios de esas materias primas, lo cual es negativo para República Dominicana. 2022 creo que hay que esperar un deterioro de lo que se llama en términos de intercambios, es decir, de que los precios de las exportaciones sobre los precios de las importaciones dominicanas van a bajar, probablemente van a aumentar los precios de las importaciones de República Dominicana. Creo que va a haber un deterioro de la finanza de las empresas distribuidoras de electricidad por el mayor costo de combustibles, específicamente carbón y gas natural. Y creo que va a haber cierta inflación importada de manera notable en aquellos bienes que usan de manera más intensa cereales en su cadena de producción. Bueno, no vamos a decir que hay pesimismo, sino se manifiesta un criterio sobre la base de una realidad en perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Así pudiéramos definir su palabra. Ojalá equivocarnos. Bueno, bien. Bueno, pues agradecerle a Richard Medina el hecho de que haya venido con nosotros a actualizarnos y actualizar a la audiencia con este contenido de economía. ¿Dónde podemos seguirte, Richard? Me pueden seguir en Twitter, en @RichardMedinaG. @RichardMedinaG. Sí. Gracias, Richard. Bueno, don Marino Mendoza.